Nos place darles la bienvenida a Diálogo al Punto, un programa que les ofrece información útil y también inspiración para la vida. El invitado de hoy es el doctor Sergio Becerra, que se desempeña como profesor en la Universidad Adventista del Plata y también como director de la biblioteca. Bienvenido, doctor Becerra. Estamos contentos de que esté con nosotros. Gracias. Usted es un interesado en la historia y en particular la historia del cristianismo. Díganos qué lo motivó a interesarse en ese tema. Desde niño siempre me gustó mucho leer y me gustaba leer libros de historia. Siempre me interesó más la historia real que la ficción. Y también he tenido una atracción por la historia de la iglesia, por las cosas de la iglesia. Y fue natural que después de grande me interesase estudiar la historia de la iglesia cristiana. Y en particular, en los últimos años, usted se ha interesado en la historia de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. ¿Qué lo atrajo a este tema en particular? Bueno, naturalmente esto es parte de mi identidad como adventista del Séptimo Día. Así que al estudiar historia de la iglesia me interesé por las raíces de nuestra iglesia y particularmente del lugar en el cual estoy viviendo en Sudamérica. Háblenos, antes de seguir con el diálogo, algo acerca de sus años formativos. ¿En qué contexto se crió usted? Yo soy un típico hijo de pastor, así que no puedo decir que tengo un lugar único donde me crié, pero mi padre trabajó en el Uruguay, donde nacimos con mis hermanas. Nos criamos también en la Argentina, acá en los Estados Unidos un par de años y finalmente en Chile también terminé mi adolescencia. Háblenos un poco de su familia inmediata, su esposa, sus hijos. Mi esposa Gabriela es odontóloga y tengo tenemos tres hijos. Dos de ellos ya están grandes, una hija y un hijo que están estudiando en la Universidad Adventista del Plata medicina y un pequeñito de 4 años. ¿Dónde obtuvo su formación profesional? Y háblenos un poquito de su tesis doctoral. Bien, estudié teología para el pastorado, para el ministerio, comenzando en la Argentina, siguiendo en Chile y terminando en Francia el título de grado. Años después regresé a Francia para cursar un doctorado en teología en la Universidad de Estrasburgo, allí en Alsacia. ¿Y cuál fue el tema de su tesis doctoral? El tema fue en el área de historia de las doctrinas dentro de la historia eclesiástica, historia de la iglesia, estudiando las raíces de la doctrina del sábado, del adventismo. Pensando en sus orígenes, de dónde viene nuestra doctrina del sábado, tratando de trazarla dentro de su contexto y explorando principalmente la relación con el puritanismo inglés y los bautistas del Séptimo Día. ¿Y qué materias se enseña ahora en la universidad? Enseño principalmente las materias de historia de la iglesia, que está la materia que acabo de mencionar, historia del adventismo, orientación profética, historia de las doctrinas adventistas y algunas otras dentro del área de la historia también. ¿Por qué le parece importante que nosotros como cristianos conozcamos un poco de nuestra historia? Algo que siempre le digo a mis alumnos es que sin la historia nosotros no sabemos quiénes somos. Nos permite descubrir cuáles son, como adventistas, como cristianos, cuál es nuestra identidad, de dónde venimos, por qué tenemos las creencias, el ideal que tenemos. La historia nos ayuda justamente a comprender esos orígenes. A pesar de que nosotros ese mensaje lo adaptamos a la realidad que nos toca vivir hoy, en el mundo de hoy, sin embargo, sin tener esas raíces, sin comprenderlas, es muy difícil que nosotros sepamos quiénes somos. Nos da nuestra identidad actual. Incluso nos apunta hacia dónde podemos ir, ¿verdad? Como herederos de una tradición de cristianismo. Nos ayuda a enfrentar los problemas del presente porque algo que siempre me ha sorprendido
es que prácticamente los problemas de la iglesia nunca son nuevos. Siempre estamos como repitiendo alguna situación que se dio antes. Así que hay lecciones del pasado que nos ayudan para el presente. Y luego también nos ayuda a proyectarnos hacia el futuro, que nosotros somos los continuadores de una tradición, de una misión que comenzó nuestra iglesia, y hay una tarea que concluir, una tarea de la cual tenemos que identificarnos cada generación con esa identidad. Muy bien, muy bien. Díganos algo de sus últimos intereses. Usted se ha puesto a estudiar, a investigar sobre los pioneros de la Iglesia Adventista que fueron a Sudamérica, a esas tierras. Háblenos un poco de eso. Sí, junto con otros interesados en el área de la historia, algunos aficionados, otros como profesores, nos unimos para hacer una investigación sobre aquellos misioneros fundacionales de la Iglesia Adventista en Sudamérica. Explorar sus vidas, ver qué los motivó a ellos a ir de misioneros, o algunos de ellos laicos, qué los motivó a apoyar y participar del esfuerzo de implantar la Iglesia Adventista en Sudamérica. Y como producto de esto hemos producido un libro que queremos mostrarlo aquí, Misioneros Fundacionales del Adventismo Sudamericano, que explora la biografía y también la motivación, los logros, el método que usaron cada uno de ellos al cumplir la tarea que les tocó cumplir. ¿Qué los motivaba? Háblenos un poquito de su calidad humana. ¿Qué tipo de gente fue a estas tierras del sur, desde Estados Unidos al principio? La verdad es que es admirable porque varios de estos personajes son personas que tuvieron que tomar una decisión de cortar amarras para ir y estar en un continente nuevo, una cultura nueva, aprender un idioma nuevo, que les tomó gran parte de su vida. Y sin embargo ellos estuvieron dispuestos a hacerlo con prácticamente los lazos muy lejanos y difícil de mantener con su familia acá en los Estados Unidos, en el caso de aquellos que viajaron desde aquí. Pero uno ve que hay una dedicación total, una entrega total, donde ellos están llegando a un lugar donde no hay nada y hay que comenzar todo de cero. Y entonces ellos tienen que no solamente enfrentarse a esos obstáculos, sino también los problemas de falta de atención médica, de buen transporte, problemas de las condiciones de vida. Ellos están dispuestos a sufrir todo eso para poder cumplir ese ideal de ver el mensaje de la segunda venida de Cristo transmitido en ese lugar. Qué hermoso. Háblenos un poco del pionero, del primer adventista que fue a Sudamérica. Bien, en realidad el personaje que vamos a presentar ahora en primer lugar es Jorge Riffel. Él no es un misionero enviado por la iglesia, sino que él es un inmigrante que viene desde Rusia, alemán del Volga, que estaba buscando realmente un nuevo lugar donde establecerse con su familia y se establece en una zona donde hay varios inmigrantes ruso-alemanes del Volga, y él está algunos años en Argentina y luego emigra a los Estados Unidos porque económicamente no le va bien. Y aquí, estando junto con su hermano en Kansas, él conoce el mensaje adventista, se hace adventista y entonces él comienza a preocuparse por sus amigos, por sus familiares que quedaron en la Argentina, y con la seguridad de que él quiere que esta gente pueda conocer también ese mensaje. Entonces Riffel toma contacto con una persona, Reinaldo Hetze, que es un amigo, y este le dice: yo estoy dispuesto a guardar el sábado, pero no solo, quiero gente conmigo acá. Y Riffel organiza una expedición misionera. Su familia, más 3 otras familias más, deja los Estados Unidos para ir a vivir a Argentina y no regresar más, y dedicarse a formar la primera comunidad de creyentes adventistas en la Argentina. ¿De qué año estamos hablando? Estamos hablando de 1890. ¿Sería él entonces un misionero laico? Es un misionero laico que, aunque tiene el apoyo de la iglesia, utiliza sus propios recursos, tiene que desarraigarse para poder establecerse en la Argentina. ¿Podríamos ver alguna otra foto de su familia? Tenemos aquí, además de esta pequeña primera foto,
Perdón. Esta es una foto donde al lado derecho de la pantalla ustedes pueden ver a Riffel ya mayor junto a su hijo, David, su único hijo, con su esposa y 2 hijos. Lo interesante de esta familia, voy a mostrar en la siguiente foto, es que su hijo tuvo 16 hijos. Y de este grupo tenía su iglesia, tenía su personal. propia iglesia. La historia de la familia esta es muy interesante porque de este grupo humano salieron 5 pastores adventistas y varias de las hijas fueron esposas de misioneros. Así que toda esta familia se involucró de todo corazón en la cosa de la iglesia, ayudando a fundar la iglesia allí en Sudamérica. ¿Y en Argentina dónde fue en particular él? Riffel estuvo en Entre Ríos, en la provincia esta que está al norte de la capital. Se estableció allí en Entre Ríos, en la zona donde habían 5 colonias alemanas del Volga. Él estuvo allí implantando la iglesia. En cosa de años ya tenía un grupo de 2000 miembros la iglesia en ese lugar. Qué notable, qué notable. Usted también investigó otro personaje, ya un misionero enviado por la iglesia. ¿Puede decirnos su nombre y algo acerca de él? Este personaje es Thomas Davis. Él es un joven norteamericano aquí de California que conoce a la iglesia, va a estudiar al colegio superior que está allí en el norte de California, y la iglesia lo invita a que él vaya como colportor de avanzada para implantar a la iglesia en Sudamérica. ¿Qué hacen los colportores? Los colportores se sostienen con la venta de libros religiosos. En el caso de él, junto con un amigo de nombre Bishop, viajan a Chile, donde no hay ningún miembro de iglesia, y ellos tienen que repartir literatura que en esa época no era en español, sino que era en inglés y en alemán, buscando a los inmigrantes que hablan esos idiomas para poder sobrevivir. Y poco a poco también ellos van dando estudios bíblicos y organizando las primeras congregaciones. ¿Qué característica tenía este personaje? ¿Cómo era Thomas Davis? La verdad que se lo ve como una persona muy optimista, muy jovial, alguien que estaba dispuesto a alejarse de su base de acción para recorrer el país, conocer gente, dar a conocer el mensaje adventista, vender los libros. Lo interesante de estos primeros misioneros es que ellos tuvieron que aprender el idioma y la cultura, pero no tuvieron muchos logros. Los logros mayores de ellos fue convertir a los que llegaron a ser los líderes locales. Las personas que eran de lengua materna española, que ellos les transmiten el mensaje y que llegan a ser los líderes. Y él trabaja toda su vida en esta tarea. Esto es muy interesante. Seguramente los que nos están escuchando y viendo irán aprendiendo un poco acerca de estos comienzos, que fueron muy difíciles, con muchos obstáculos, con muchas privaciones. Y vamos a seguir hablando dentro de un momento de eso, pero ahora vamos a hacer una breve pausa para seguir dialogando con usted, doctor Becerra, y entender un poquito más de este sacrificio, de esta dedicación, de este optimismo que tenían estos primeros misioneros. Vamos a hacer esta pausa y ya volvemos. La Red de Profesionales Adventistas es un registro global de profesionales que tienen una dirección electrónica y poseen un título universitario. Si usted desea apoyar la misión adventista con sus talentos y experiencia profesional, lo invitamos a inscribirse en esta red. Así podrá encontrar oportunidades de empleo y recibir anuncios de puestos vacantes en su especialidad. Gracias por seguir con nosotros en este diálogo con el doctor Sergio Becerra. Estamos viendo un poco de la historia del comienzo del adventismo en Sudamérica y cómo ha cambiado el cuadro. Qué cosa extraordinaria. Lo que me llama la atención es que junto a estos hombres, o incluso adelantándose a ellos, hubo algunas mujeres misioneras. ¿Podría mencionar por lo menos sus nombres? Porque entiendo que se ha publicado un libro acerca de ellas.
junto al libro que estábamos mostrando hace un momento, también una de nuestras docentes publicó un libro sobre el liderazgo femenino de la iglesia en esta época. Las personas que ella comenta acá son esposas de misioneros, o algunas de ellas eran mujeres solteras que trabajaron para la iglesia. Por ejemplo, está el caso acá de Lucy Post, que fue la primera instructora bíblica en Sudamérica. Está también Cecilia Degeler de Kablermatter, Lydia Green de Oppegar. Sucede que como los misioneros les tocaba viajar durante mucho tiempo, el trabajo de las oficinas o en el lugar donde estaba implantada la iglesia la tenía que llevar adelante las mujeres. Y entonces muchas veces no se ha hablado del rol de las mujeres, que no podría haber la iglesia haber crecido y haberse solidificado bien sin el aporte discreto de ellas, muchas veces lamentablemente por nuestro descuido, y no porque ellas no hayan puesto todo de parte suya para trabajar por la iglesia, criar hijos, cuidar la familia. Qué lindo, qué lindo. Haciendo una especie de resumen de estos 2 o 3 personajes que hemos estudiado, ¿qué podemos aprender de ellos ahora, a décadas de distancia? ¿Qué ejemplo nos dejan? Me parece que hay mucho que nosotros podemos aprender de ellos. En primer lugar, la dedicación total por el ideal, por la misión de la iglesia. Thomas Davis, por ejemplo, él sabía que al ir a Sudamérica probablemente nunca iba a regresar más a los Estados Unidos. Regresó una sola vez que por problemas de salud se fue a recuperar y después volvió al campo misionero. Y él fue el primer misionero que muere en Sudamérica a la temprana edad de 45 años. Oh. Y tuvo varias tragedias personales, perdió un hijito, falleció su esposa. Muy golpeado, pero nunca perdió la esperanza y el ánimo frente a esos obstáculos. El caso de Riffel también es muy interesante porque él se desarraigó de los Estados Unidos para ir a Sudamérica, y él, cuando contaba de cómo era la vida en Sudamérica, alguien una vez le dijo: pero don Riffel, ¿para qué se vino para acá si estaba tan bien allá? Y él les decía: porque yo quería que usted conozca al Señor y que Él vuelve pronto. Amén. Y él contó de que tuvo un retroceso económico durante algunos años, pero después el Señor lo bendijo y él, junto con su familia, pudieron apoyar para los inicios de las instituciones adventistas gracias al campo, al trabajo del campo donde él se dedicaba. Y hablando de instituciones, la Iglesia siempre establece algo que tiene que ver con la educación y con la salud. Y muy cerca de donde estuvo este primer misionero laico, surgió ¿qué institución? Este grupo de primeros adventistas entre los alemanes del Volga, cuando eran solamente 2.000 personas, ya se preocupaban por la educación de sus hijos y para formar líderes para la iglesia. Así que, digamos que la primera iglesia que se organiza en 1894, 4 años después, ellos ya están pensando en organizar un colegio para poder educarlos. Así que en la zona donde ellos estaban se inicia el primer colegio. Veamos algunas fotos históricas, por favor. Cómo no. Acá tenemos una foto que muestra el primer edificio de la institución. ¿Cómo se llamaba eso? Este es el Colegio Camarero, lo llamaban en esa época porque era el nombre de la localidad. Lo interesante es que a este colegio llegó el primer alumno sin que hubiese organizado todavía el colegio. Así que el pastor Westphal, que es el misionero pastor que funda la iglesia, la primera iglesia allí, él le da clases a este alumno, Luis Terms, mientras construyen este edificio. Así que mientras van trabajando juntos, él les va dando clases de religión, sobre predicaciones, de estudio bíblico. Un poco más, algunas otras. Tenemos vistas. allí otra vista donde se ve en el fondo el segundo edificio del colegio, y más cerca nuestro está el edificio del sanatorio, el primer hospital adventista, que también comienza algunos años después en ese mismo lugar. Bien, ahora, claro, estamos llegando como ¿cuántos años después de 1898? Aquí estamos ahora, ¿verdad? Esa es una vista actual del lugar. En el año 1990 este colegio se transforma en una universidad, la Universidad Adventista del Plata. Ya llevamos 20 años como universidad. Esta es una foto aérea donde se ve
el lugar donde está el campus actual de la Universidad Adventista del Plata en Argentina. ¿Alguna otra más? Tenemos aquí una vista de uno de los internados de las señoritas y también algunas oficinas de ciencias de la salud. Aquí vemos también una vista del edificio de la biblioteca. Esa es su casa, ¿eh? Ahí es donde vivimos y dormimos prácticamente. ¿Y qué nombre tiene esta? El edificio no es solamente la biblioteca, por eso se llama el edificio Fernando Chay, que es uno de los pioneros de los programas radiofónicos y de televisión. Y la biblioteca lleva el nombre de Ervin Moore, que es un profesor norteamericano que organiza la primera biblioteca. Acá tenemos una visión interna del edificio, que es un edificio nuevo que se inaugura el año 1998. ¿Qué acervo tiene esta Tenemos biblioteca? un acervo de unos 75, 80 mil libros, más de 1000 revistas de estudio, de suscripciones, pero ahora estamos en pleno proceso de transformación. Nos ha alcanzado la época de lo digital, así que vamos migrando, como todas las bibliotecas, hacia colecciones digitales. Bien. ¿Qué número de estudiantes asisten a esta universidad? Tenemos aproximadamente un poquito más de 2.500 alumnos. La mayoría de los alumnos proviene de toda Latinoamérica. La Universidad Adventista se caracteriza por ser una de la universidad en la Argentina que tiene una proporción más alta de extranjeros. Tenemos alumnos de Latinoamérica principalmente, pero también de todos los continentes que vienen a estudiar allí. ¿Qué carreras ofrecen de posgrado? Tenemos el área de la salud, medicina, kinesiología, enfermería, nutrición. Está por abrirse la carrera de odontología también. En humanidades están educación, profesorados, psicología, psicopedagogía, traductorado en inglés. Tenemos la facultad de administración, donde está administración, contaduría, sistemas, asistente ejecutivo, y finalmente la carrera de teología, donde se preparan los pastores e investigadores de la Iglesia Adventista hasta el posgrado inclusive. ¿Algunas otras imágenes nos podría mostrar? Como no, tenemos aquí una imagen de la nueva fábrica de alimentos de la institución, que confiamos que va a ayudar para la expansión también para poder financiar los estudios de los jóvenes con trabajo y también con sus ganancias. Acá tenemos una vista aérea del nuevo templo, que en esta época estamos cumpliendo 1 año desde que se inauguró. Este era un gran anhelo de poder tener un templo dedicado exclusivamente para el culto a Dios, que pudiese albergar a toda la comunidad de la institución. Y entonces esta es una vista aérea. Tenemos acá la oración de dedicación, donde tuvimos la visita del pastor Wilson. Acá una vista del coro en el momento de la inauguración y una vista panorámica interna en el culto del sábado de mañana. Los estudiantes están bastante involucrados también en la comunidad, ¿verdad? Sí, un sábado normal prácticamente la mitad de los jóvenes no están allí, porque salen con los diferentes institutos misioneros. Cada facultad tiene su propio instituto misionero, donde salen a hacer trabajo de predicación, de estudios bíblicos, pero también otras tareas como trabajo de educación de adultos, trabajo por los niños y varias otras iniciativas. Y ahora la universidad está comenzando con proyectos de hacer una universidad solidaria para poder ayudar con otras necesidades de la comunidad local y de otras comunidades, ayudando con la experiencia que tiene los miembros del personal y también los alumnos. Estamos acercándonos al final aquí, doctor Becerra. Nos gustaría seguir hablando mucho más. Vamos a poner entonces al pie de esta imagen el sitio en donde los futuros estudiantes o los padres podrían obtener más información. ¿Cómo no? Y le pedimos que en un minuto nos cuente algún testimonio personal de la presencia de Dios en su vida. Bueno, como les contaba, yo soy hijo de pastor, me crié dentro de la iglesia. Para los que hemos crecido en esas circunstancias, conocer al Señor de una manera personal, que nos cambie mucho la vida, ¿no? Es difícil, parece que la iglesia siempre es rutina.
Pero ya de grande, en una ocasión pasé por un momento de grandes problemas y grandes dificultades en mi vida. Y fue increíble porque eso me afectó anímicamente y mentalmente. Una noche no podía conciliar el sueño de tanta preocupación que tenía. Y yo recuerdo haberme puesto de rodillas para pedirle al Señor, Señor, por favor, dame paz, dame tranquilidad para que yo pueda descansar. Necesito estar sano. Y es increíble porque nunca tuve una oración contestada tan rápido como ese momento. Puse la cabeza encima de la almohada y me dormí. Qué hermoso. Al día siguiente los problemas estaban allí, pero tenía la seguridad de la paz de Dios. Esa experiencia a mí me ayudó, me educó de la compañía de Dios, porque 6 años después tuve una seria enfermedad en la cual mi vida peligró. Estamos terminando. Pero eso me ayudó a poder navegar esta otra experiencia con mucha tranquilidad, paz y confianza en Dios. Estimado oyente, el Señor está a tu lado. Y así como lo ayudó al doctor Becerra, te puede ayudar allí también. Confía en Él. Y recuerda, la gente más feliz del mundo es aquella que pone a Cristo en el centro mismo de su vida cada día. Nos seguimos entrevistando y conversando con gente distinguida como este doctor Sergio Becerra. Y deseamos que el Señor esté muy cerca de usted cada día, porque Él es nuestro amigo para siempre.